Estimados estudiantes, yo soy María Emilia Melo y soy la licenciada encargada en impartir la asignatura de Estudios Sociales. Espero que se encuentren de la mejor manera. Por favor, les pido que no se olviden si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna dificultad en la materia de Estudios Sociales, pueden enviarme un mensaje por medio del WhatsApp. Esta semana vamos a ver lo que corresponde al tema número 5. Tema número 5. Eras geológicas y continentes. Los tiempos geológicos es diferente al tiempo histórico. Como ya lo hemos visto, el tiempo histórico es análogo a la evolución de la humanidad. Los seres humanos apenas abarcan un pequeño momento dentro de la historia del planeta Tierra. Esto se da debido a que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Por lo tanto, se caracteriza por los cambios físicos y geológicos representados a lo largo de este tiempo. Los científicos han dividido su historia en 4 épocas o eras geológicas. La primera era se va a denominar precámbrico. Continuamos con paleozoico, mesozoico y posteriormente cenozoico. Como pueden observar en la siguiente imagen, todo ha tenido un libre proceso en donde se demuestra cambios significativos en cada era. Vamos a comenzar describiendo un poco lo que es la era precámbrica. El periodo precámbrico ocupa la era arcaica, que se extiende desde el origen del planeta, que ya les había mencionado, hacia 4.500 millones de años, hasta 2.500 millones de años. Esta época se caracteriza por la formación de la corteza terrestre o el único continente que se denominaba Pangea. Durante este periodo, el calor de la Tierra era casi 3 veces superior al del actual. Después se produjo un periodo de enfriamiento que dio origen a la formación del primer océano conocido como Pantalasa y produjo con esto la primera glaciación. Continuamos con la era paleozoica. La segunda era hace referencia a 541 millones de años atrás. Durante esta era se da la formación de la Pangea. Fue una era de alta actividad tectónica, dado porque se da el origen de nuevas formaciones de relieve del actual de la Tierra. Recuerden que cuando nosotros nos referimos relieve es todo lo que tiene que ver con montañas, nevados. También se presentaron 2 periodos de glaciación, en los cuales se enfrió el planeta y produjo la alteración de los niveles del mar como producto de estas glaciaciones, lo cual da forma a las primeras especies de vida vegetal y animal, inicialmente confinada en los mares. La era paleozoica se divide a su vez en 6 periodos que son denominados cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. La primera característica del periodo cámbrico es la aparición de la vida, esencialmente acuática. Después nos vamos al periodo ordovícico. Las especies de animales siguen viviendo en el agua, pero empiezan a desarrollar lo que se conoce como una primitiva espina dorsal. Durante el periodo silúrico, los peces desarrollan lo que son mandíbulas y escamas y aparecen las primeras plantas sobre la tierra. Finalmente tenemos el periodo devónico en donde los peces ya desarrollan lo que son pulmones y las plantas ocupan la tierra y posteriormente la Pangea se fractura formando 2 continentes que se conocieron como Gondwana y Laurasia. Los primeros reptiles aparecen en el periodo carbonífero. También aparecen los primeros insectos, claro, de un gran tamaño, que empiezan a poblar lo que es el aire o el cielo. Finalmente, el periodo pérmico, aparecen los reptiles de gran tamaño que empiezan a poblar la tierra.
También se forman las primeras especies vegetales, como se las conoce las coníferas, pero estas tienen una característica especial que son de un gran tamaño. En síntesis, la era paleozoica marca el tránsito de una de las formas de vida primitivas de invertebrados a los primeros vertebrados, así como el tránsito de la vida marina a la vida terrestre. Durante esta era, los invertebrados se diversifican y aparecen las primeras especies de lo que se conoce como moluscos, medusas y corales en las profundidades del mar. Luego aparecen las primeras especies de peces, como les había comentado, con una espina dorsal formada. Por su parte, la atmósfera alcanza niveles de oxígenos óptimos para albergar lo que se conoce como vida. Debido a esto, empiezan a surgir las primeras especies de plantas terrestres, como son el helecho y las coníferas. A su vez, aparecieron los primeros insectos. Los vertebrados comenzaron a salir del mar para posteriormente conquistar la tierra. Continuamos con la era mesozoica. La tercera era es la mesozoica, la cual se desarrolla hace 251 millones de años aproximadamente. Esta también se divide, pero esta se divide en tres periodos, en el Triásico, en el Jurásico y en el Cretácico. Dentro de la era mesozoica se produce la separación de los continentes de África, es decir, África se separa de América. En cuanto a las características del relieve, dominó la erosión y la sedimentación por encima de una actividad tectónica. Recordemos que para que exista movimiento de las placas tectónicas, tiene que haber un movimiento telúrico que cause esto. Durante el periodo Triásico surgieron los dinosaurios, los reptiles voladores, los primeros mamíferos de tamaño discreto, insectos que tenían una metamorfosis totalmente completa, y en los mares aparecieron los primeros calamares y crustáceos. En el periodo Jurásico, los grandes dinosaurios dominan la Tierra. Al final del periodo también se va a producir su extinción, probablemente por el estallido de un cuerpo externo procediente de un espacio exterior, es decir, un meteorito. Debido a la fosilización de los grandes reptiles en esta era, también se empieza a producir los primeros reservorios del petróleo en el mundo. Finalmente, en el periodo Cretácico, la flora adquiere las primeras características de lo que hoy se conoce en actualidad. Continuamos con la era Cenozoica. Esta es la última era y se divide en dos periodos. Se divide en el periodo terciario y cuaternario. A su vez, estos periodos se subdividen en Pansaleo, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno, respectivamente. Esta era se extiende hace 66 millones de años y todavía está hasta la actualidad. Durante esta era se forman las grandes cadenas montañosas como los Alpes, se forman también lo que es los Andes, los Himalayas. ¿Y qué pasa también aquí? Ocurren nuevos periodos de glaciación. Durante el periodo terciario en el Paleoceno, los mamíferos comienzan a dominar la Tierra, luego de la extinción de los grandes reptiles. En el Eoceno aparecen las grandes cadenas montañosas, que dan la forma a lo que actualmente conocemos como el relieve. Durante el Oligoceno aparecen los primeros equinos. En el Mioceno, algunas especies de simios relacionados como el orangután comienzan a poblar lo que hoy se conoce como Asia y Europa.
mientras que en el Plioceno empiezan a dar la evolución a los primeros homínidos. Por su parte, en el periodo cuaternario, durante el Pleistoceno, sigue la evolución de los homínidos y se presenta la última de las glaciaciones. Finalmente, en el Holoceno aparecen los primeros Homo sapiens y, de acuerdo con algunas interpretaciones de los científicos, es en el periodo en el cual nos encontramos actualmente. Posteriormente podemos observar lo que es una línea de tiempo. Recuerden que comenzamos con la línea precámbrica, que es lo que hablamos sobre el arcaico y el paterozoico. Recordemos que aquí en esta era lo más importante es que se produce la formación del continente único denominado Pangea, y que la temperatura en esta época era 3 veces superior a la que nosotros conocemos actualmente. Claro que existe un proceso de enfriamiento, lo cual es el inicio para lo que es la vida. Tenemos lo que es el periodo más grande denominado a la era paleozoica. Como podemos ver, tenemos 6 épocas en la cual se divide la era paleozoica. Es aquí en donde su principal característica es el origen de la vida en el mar, cómo se originan los mamíferos, etc. Y también recordemos que se crean los dos continentes, Gondwana y Luisiana. Continuamos con la Mesozoica, en donde la Mesozoica se caracteriza por la presencia y posteriormente la aniquilación de lo que son los dinosaurios. Igualmente tenemos la era Cenozoica, en donde nos encontramos en la actualidad, donde ya podemos ver otras características de lo que es el mundo actual. En la siguiente imagen podemos ver cómo ha ido la evolución. Desde microorganismos, continuamos con invertebrados, peces y anfibios, hasta la era mesozoica, en donde ya podemos encontrar reptiles y aves, y finalmente la cenozoica, en donde ya existe la presencia de mamíferos y posteriormente la presencia de la humanidad. Les agradezco mucho, mis estimados estudiantes, por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, háganmelo saber. Espero que se encuentren de lo mejor. Dios los bendiga.